Bueno, pues hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy continuamos con... Bueno, no continuamos. Llevo un montón de tiempo que no subo nada de clase, nada de tecnología y nada, así que si acaso dibujo técnico, pero bueno, hola chicos. Estoy en casa, sigo en casa ahí fastidiadillo, pero bueno, mira, es que llega un momento que necesito explicar una serie de contenidos que no es de teoría, que te lo leas y ya está, sino que son una serie de problemas y necesito grabarme. Espero que me salga más o menos bien, porque estoy un poco fastidiado todavía. Bueno, aquí seguimos encerrados. Nada, voy a traer ejercicios de un vídeo con ejercicios de motores en serie, de corriente continua, motores eléctricos, y si Dios mediante haré un ejercicio con motores colocados en derivación, en paralelo, ¿vale? Así que bueno, espero que os venga bien. Nada, chicos, motores en serie. En este caso, tanto el motor como la resistencia de arranque, como el excitado, el inducido y el excitado, están trabajando en el mismo cable. Básicamente funcionan todo el rato en el mismo cable, ¿vale? Entonces voy a traer dos ejercicios bueno, y va a tener pues sus peculiaridades. Es verdad que en eso no voy a entrar hoy. Me gustaría hacer algún vídeo de teoría, pero tal y como estoy, pues no. No es el día hoy. Hoy no. Esta no es la semana en la que me pongo a hacer ello. Entonces, venga, vamos a empezar con el primer ejercicio, que si no al final no sale un vídeo demasiado largo y no es plan. Por favor, por cierto, espero que con el esfuerzo que me está costando esto no vayas al final del pantallazo y casques esto en el cuaderno, ¿vale? Por favor, escúchame un poco y ya está, ¿vale? El enunciado dice así, ejercicio número 2. Un motor de corriente continua en serie de 5,25 kilovatios tiene un inductor y un inducido con resistencias de 0,5 ohmios y 1 ohmio respectivamente. ¿Vale? El inductor es de 0,5 y el inducido de 1 ohmio, ¿vale? Respectivamente, cada uno de ellos. La intensidad de corriente es de 30 amperios y su fuerza contra electromotriz es de 175 voltios y nos piden dibujar el esquema eléctrico y calcular el rendimiento del motor. Es el primer ejercicio de este tipo de circuitos, o sea, de motores, o sea que tampoco puede ser muy difícil. Habréis notado un pequeño corte, perdonad, pero es que se estaba quedando, no sé, yo creo que es por la tasa de refresco entre la pantalla y la capturadora y demás, y la pizarra y demás. Lo he bajado a 50 FPS, a ver si con esto va un poquito mejor. Bueno, el caso es que justo acabo de leer los datos del enunciado, vamos a ponerlos, porque si no, no hay manera. Que vosotros os ponéis a poner los ejercicios a realizar los ejercicios sin los datos, yo de verdad es que son cosas que no termino de entender. Bueno, el caso es que nuestra potencia útil, básicamente, es de 5,25 kilovatios. O sea, 5.250 vatios. ¿Qué más tenemos? Pues nosotros además tenemos la resistencia del inducido, que es de 0,5, y nuestra resistencia del excitado es de 1 ohmio. Vale, ¿qué más conocemos? Pues la intensidad. La intensidad es de 30 amperios. Vale, esto es lo que circula tanto por nuestro motor como por todos los elementos que están conectados, ¿vale? ¿Qué más sabemos? Nos dicen además que la fuerza contra electromotriz, o sea que E' es igual a 175 voltios. Vale. Lo primero de todo, antes de calcular el rendimiento, nos piden dibujar, era lo que estaba comentando. Entonces, para ello, me pongo el esquemita, que sería pues una línea con mayor carga y una línea con menor carga. Vale. Bueno, con menor tensión. Bueno, mayor y menor tensión. Y entre medias lo que tenemos es básicamente una resistencia en el arranque conectada, que en este caso no nos dicen nada, o sea que la vamos a despreciar, ¿vale? Pero siempre tiene que haber una resistencia variable. Tenemos un motor que tiene una resistencia en el inducido y tenemos una resistencia exterior del motor, ¿vale? Esta es la del inductor, perdóname, que he dicho antes el inducido, porque he puesto la I y no me he dado cuenta, y esta es la del inductor. Entre una línea y otra habrá una diferencia de tensión. Voy a cambiar de color a moradito, a ver si... Vale, lo pongo... Puedes poner una V, yo pongo una U normalmente, ¿vale? Nuestra fuerza contra electromotriz va en contra de lo que sería la tensión, ¿vale? Que es E', y esto mide 175 voltios. Y nuestra intensidad, la intensidad que circula por nuestro cable, sería por aquí, de positivo a negativo, y son 30 amperios, ¿vale? Estos serían los datos plasmados en el esquema eléctrico. Entonces, ahora lo que deberíamos de hacer es intentar calcular lo que nosotros tenemos aquí entre manos, ¿vale? El rendimiento del motor. El rendimiento del motor, la fórmula del rendimiento sería, pues en este caso, la potencia útil entre la potencia absorbida. Esto es de siempre. Esto siempre es igual. La potencia útil, SILE, la tenemos aquí.
porque era 5,25 los 5250 vatios. Lo que nos falta es la potencia absorbida. Vale, bueno, pues la potencia absorbida, ¿qué tenemos aquí nosotros como potencia absorbida? La potencia eléctrica no deja de ser nada más y nada menos que la tensión por la intensidad. Vale, la intensidad son 30. Bien, V, en este caso yo pongo normalmente U. ¿Cuánto vale la U? No lo conocemos. Lo que sí que conocemos son todos los datos que pasan por aquí entre medias y nosotros también conocemos además la intensidad, pero esta no la terminamos de conocer. Entonces, para ello utilizamos la otra ecuación que habréis tenido por ahí en los apuntes, en la que nos dice que tenemos que U, la tensión que tenemos, menos la fuerza contraelectromotriz, es igual a la intensidad que circula por la rama, por el cable, multiplicado por la resistencia total. La resistencia total que pasa por aquí, ¿cuál es? La resistencia de la suma de todas. En este caso no tenemos resistencia en el arranque, pero tenemos la resistencia en el inductor más la resistencia en el inducido. Si sustituimos los valores, tenemos que la U sería la U menos 175, serían los 30 amperios multiplicado por 0,5 más 1 ohmio. ¿Esto qué nos quedaría? Pues que U sería igual a 45 menos, más 175 ohmios. La U valdría 220 voltios. ¿Vale? Ya está. Este sería el primer pasito, que no podemos rellenarlo, realizarlo. Este sería el segundo, que tampoco. Y este sería el tercer paso, que es el que sí que hemos conseguido realizar. Una vez conocemos que la tensión es de 220 voltios, lo único que tendríamos que hacer es calcular la potencia. En este caso, la potencia es la potencia absorbida, que sería 220 voltios por la intensidad que circula por todo ese cable. Bien, este valor lo que nos da es una potencia de 6600 vatios. Entonces ya una vez tenemos este valor, el de la potencia absorbida, ya por fin podríamos calcular el rendimiento, que sería 5250 vatios entre 6600 vatios. Y esto nos da un rendimiento de 79,5%. Y estaría el ejercicio hecho, ¿vale? Ya os digo, sobre todo hay que tener en cuenta cómo están colocados los elementos. Eso realmente es lo más importante y de hecho lo más sencillo porque nos están diciendo que está en serie. Tampoco tiene mucho más. Hay veces que hay que tener en cuenta cuánto es el valor de la resistencia de arranque, de la resistencia del inducido y demás. Pero bueno, más allá de eso, este ejercicio no tiene ninguna trampa ni ningún misterio, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta aquí este ejercicio bien, creo que queda bastante resuelto. Notaréis un montón de saltos, un montón de cortes, pero es que me está yendo muy mal la pantalla, perdonadme. No sé, estoy cambiando los FPS y demás, así que bueno, vamos a ver un poquito a ver qué tal va funcionando. Igualmente me va a saltitos. Vamos al segundo ejercicio. No sé qué número en la hoja que tengo de ejercicios y demás, no sé qué número ocupa, pero bueno, en este caso es el que cayó en la convocatoria ordinaria de BAU, de la PAU, cuando todavía había PAU de tecnología industrial en el año 2006-2007, junio 2007. Y en este caso nos dicen que una bomba empleada para el trasiego de líquidos entre depósitos es accionada por un motor de corriente continua. Las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie, de forma que cuando la bomba se pone en marcha, la fuerza electromotriz del motor es de 200 voltios. Pues, conociendo que la línea de la corriente a la que se encuentra conectado el motor tiene una tensión de 220 voltios y que la intensidad de corriente es de 4 amperios, cuando funciona a plena carga, ya está en funcionamiento, ¿vale? Nos están pidiendo calcular la resistencia interna total del motor, RI, la potencia suministrada al motor, la potencia absorbida, ¿no? Porque se la suministramos al motor, no es la que nos está generando, ¿vale? La que nos está desarrollando. Luego, apartado C, la energía disipada por unidad de tiempo en el motor, ¿vale? Las pérdidas que tenga. Básicamente, pues por el calor, el rozamiento y demás, ¿vale? Y luego D, la potencia mecánica desarrollada. Esta sí que es la potencia útil. La potencia útil la podemos calcular una vez ya tenemos la potencia suministrada y ya tenemos calculada la potencia disipada. Hacemos una resta y ya estaría, ¿vale? Podemos calcular eso directamente. Aunque a lo mejor con los datos que tenemos podemos ya directamente multiplicar I por V y ya la tendríamos. Venga, lo primero de todo, antes de nada, ponemos los datos, ponemos todo, venga. El primer dato que tenemos es que la fuerza electromotriz del motor es de 220 voltios, ¿vale? Básicamente esta es la fuerza contraelectromotriz, ¿vale?
Aquí E' es igual a 220 voltios. Además tenemos que la tensión a la que está conectada es 220. La intensidad es de 4 amperios. Y antes de calcular nada, lo que vamos a hacer es el dibujito y voy a poner todo lo que tenemos aquí con los datos de las preguntas, ¿vale? Ya he dejado todo anotado, todos los dibujitos. Creo que en el ejercicio anterior, es que con tanto corte, créeme, he estado más centrado en la grabación que el propio comentario, el propio mensaje. No sé si he mencionado algo de la resistencia de arranque. A ver, tenemos que tener en cuenta que hay dos partes en los motores en conexión en serie. Una parte es el funcionamiento nominal y otra cosa es en el arranque. En el arranque, la fuerza contraelectromotriz, como está quieto el motor, no hay. La fuerza contraelectromotriz sería cero. Esto en el arranque. Y la resistencia de arranque sería alta, relativamente elevada. ¿Qué sucede? Que una vez ya el motor se pone en funcionamiento, la resistencia en el arranque se convierte en cero, por eso en el ejercicio anterior sí que no lo hemos tenido en cuenta, porque total no nos servía, sino que realmente nos sirve con el tema de cuando ya está en funcionamiento, en régimen nominal, ¿vale? Eso se llama así cuando está en funcionamiento normal, y la fuerza contraelectromotriz es cuando sí que aparece, ¿vale? Por eso creo que no lo he comentado antes, me hubiera gustado haberlo comentado, pero es verdad que con el tema de la pantalla, de hecho veis que voy a trocitos, porque me va un poquito, no sé, está un poquito tonto el ordenador hoy, más tonto que yo si cabe. Entonces nada, de lo que tenemos aquí, por otro lado hay que tener en cuenta el tema de las pérdidas. La potencia útil va a ser la potencia absorbida menos las pérdidas. Las pérdidas se hacen por el efecto Joule. Es una potencia perdida. Si te das cuenta, nos están pidiendo la energía disipada por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, al final y al cabo, son los julios partidos segundos, o sea que son vatios. Nos están pidiendo una potencia. Esto, por ejemplo, en electricidad siempre habéis visto que la potencia es igual a tensión por intensidad. Y siempre habéis visto que esta formulita tiene una segunda parte en la que te dicen que es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Y tu profe te habrá comentado que esta formulita, esta parte, no se utiliza nunca, salvo que te pidan expresamente que lo hagas por ese camino. Precisamente es aquí donde nos están pidiendo hacerlo por este camino, porque esto es para las pérdidas, ¿vale? Porque depende de la intensidad al cuadrado por la resistencia total que tengamos conectado en el motor en ese momento, ¿vale? Eso es lo que utilizaremos en el apartado C. Para calcular el apartado A y demás, utilizaremos la fórmula del ejercicio anterior, que era esta. Pues básicamente tenemos aquí la resistencia del inducido y del inductor juntas, ¿no? Del inductor y del inducido. En este caso entonces lo podemos cambiar por RT. Y si sustituimos los valores que nos han dado y despejamos y demás, nos va a salir una ecuación muy sencillita. Ya tendríamos calculada la resistencia total del motor. Como no nos dan más datos y demás, no sabemos qué parte es inductora, qué parte es inducida y demás. Así que nada, a correr, a otra cosita. En el apartado B nos piden la potencia suministrada. Como ya tenemos la resistencia, que es 5, y tenemos la intensidad, bueno, la tensión, perdóname, bueno, tenemos la intensidad, tenemos la tensión. Como tenemos todos los valores, podríamos calcularlo de forma muy sencilla. De manera que se nos quedaría que la potencia absorbida es igual a la tensión por la intensidad, que son 220 voltios, que era lo que estaba conectado, con una intensidad de 4 amperios. De hecho, esto el apartado A no hubiera hecho falta para calcular esto, pero bueno, ya tenemos los datos, ¿vale? Ya, este sí que para el apartado C nos vendrá bien. Venga, esto da 880 vatios. Ya tenemos la potencia absorbida, la potencia suministrada que nosotros le suministramos al motor. En el apartado C tenemos que calcular las pérdidas. Para las pérdidas, entonces, ya te digo que en este caso es el efecto Joule. El efecto Joule que muchas veces lo utilizan en el baloncesto para decir que, pues eso, Sergio Llull se ha marcado un partidazo, pues porque el efecto Joule, bueno, pues ya está. Básicamente es el juego de palabras. Venga, y entonces con esto nosotros tenemos esta parte de la derecha de la ecuación. Como ya te digo, como nos dicen que es la potencia disipada por unidad de tiempo, nosotros tenemos julios partido de la unidad de tiempo que son segundos, que son vatios. Nos están pidiendo potencia como he comentado antes, así que nada. En este caso nosotros tenemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, y esto nos da 4 al cuadrado por 5, que son 16 por 5, 80 vatios. Estos son las pérdidas. Y en el apartado B nos piden la potencia mecánica. Lo podemos hacer tanto conociendo la fuerza contraelectromotriz como conociendo las pérdidas. Lo voy a hacer de las dos maneras, te lo pongo y ya está. Aquí tenemos los dos caminos, los dos nos tienen que dar 800, porque básicamente son los 880 vatios menos los 80 que hemos perdido.
Puedes hacerlo de una manera o de la otra. ¿Cómo te recomiendo? Conforme nos han dado los datos que te recomiendo yo te recomendaría el primer camino, porque son datos que realmente te han dado en el enunciado. 200 voltios por un lado, la fuerza contraelectromotriz, los 4 amperios de intensidad. Pero bueno, si lo has hecho bien, no tendría por qué salirte mal el segundo camino, el camino número 2, que lo tenemos aquí. En este caso ya te digo que por lo menos hemos repasado los motores de corriente continua en serie, cómo se conectan, qué componentes tienen y realmente cómo funcionan y cómo se resuelven los ejercicios así un poco más básicos. Viendo cómo está la pantalla, no voy a tocar nada, así que nada, de verdad, me voy a despedir aquí. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Ahora me queda un ratito de cortecitos, cortecitos, cortecitos. Espero que te haya gustado, que te haya servido. La garganta me arde, y eso que llevo un rato solamente grabando, nada más. Cuando termine este editaré para estar callado y me pondré luego a hacer el vídeo de los de paralelo, ¿vale? Para que lo tengas para en cuanto antes mejor. Así que nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.